Muy buenas tardes a todos y todos ustedes. Bienvenidos a esta tertulia en Derecho Administrativo de IntelliJuris. Y no solamente por el gusto de tenerlos a ustedes en esta tarde-noche, sino también por compartir reflexiones sobre un tema que no solamente es central para la sociedad mexicana, sino que también nos permite apreciar una particular relación o faceta del derecho administrativo que tiene que ver, por una parte, con la política pública y, por otra parte, con cómo se establecen las formas para tender a cumplir con los propósitos, pongámoslo así, de la política que llevan a cabo las administraciones. El título en buena medida quiere llamar la atención, y creo que todos ustedes lo tendrán muy presente, con un ofrecimiento que hizo el presidente de la República, no solamente al inicio de su administración, sino también en diversos momentos, y es esta aspiración de tener un sistema parecido al de Dinamarca. Y por supuesto, si vemos los indicadores que pueden estar disponibles en diversas formas de medición, Dinamarca ocupa un lugar muy importante cuando se trata de apreciar los niveles de desarrollo y la calidad de vida que tienen sus habitantes. Y por supuesto es una meta ambiciosa, tiene que ver con una aspiración. Y bueno, la realidad es muy terca y no necesariamente coincide, aunque por supuesto puede llegar a coincidir con lo que entre la pretensión y los hechos. Y para platicar de este tema, aprecio y agradezco enormemente que las doctoras Fernanda Cobo y Sofía Charbel hayan aceptado estar aquí presentes. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Fernanda, por su aceptación. Eh, Tanto la doctora Charbel como la doctora Cobo son expertas en temas de salud. La doctora Cobo es abogada, pero además es doctora en políticas de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y se dedica a esto. Es profesora de la Universidad Iberoamericana, y no solamente su ocupación académica, sino también su ocupación práctica, y ella dirige una clínica en esta materia en la Universidad Iberoamericana. Tiene esto en su actividad cotidiana. Y la doctora Sofía Charbel también igualmente es abogada, doctora en Derecho, profesora del ITAM, dirige el programa de licenciatura y también un programa relevante en materia de salud. Así es que muchas gracias, Sofía y Fernanda, por estar con nosotros. En verdad, muy apreciado. Para iniciar esto, le pediría a Sofía nos haga una presentación general de cómo aprecia este tema y, digamos, para establecer un poco más de lleno la diversidad de puntos que pueden resultar interesantes para la tertulia. Muchas gracias, Sofía, y bienvenida. Contrario, muchísimas gracias por la invitación, es importante que nos aqueja hoy como país. Yo quisiera decirle que el título, que esta dinámica del día de hoy de salud, ¿cuánto falta para Dinamarca? Pues si me hace la pregunta de forma directa, considero que estamos años luz. Para hacer Dinamarca, si bien en el tema de salud traemos algo histórico, con impactos y afectaciones que venimos cargando de años, modificaciones estructurales en el sistema actual de gobierno, que obviamente no nos están acercando a hacer marcas, sino más bien nos están acercando a países, temas desarticulados. Esto es preocupante porque tiene un impacto en la salud de la población, y en este sentido lo que llaman cobertura universal no se ve ni en el horizonte. Por lo que se ve, digamos, todos los días a discusiones pasadas
que tienen que ver con temas, por ejemplo, del federalismo. Si analizamos todo lo que fue pasando desde la Constitución en 1934 se publicó justamente la Ley de Coordinación de Servicios Sanitarios en la República, así se llamaba, donde la federación empezaba a ceder algunas cuestiones a los estados y por supuesto esto se formaliza en 1984 ya con la Ley General de Salud y las reformas a la Constitución, en donde lo que se quería era justamente ir a un sistema federal, es decir, cada vez con competencias, ¿no?, más divididas entre la federación, los estados y los federalizar la salud, pero en realidad están centralizando la salud hasta el tema de servicios de atención médica, se lo regresan y le quitan facultades precisamente a los estados. Esa discusión ya estaba superada, ya desde el CEN no se podía o que no tenía la habilidad de un sistema que se quiera manejar de esta manera. Entonces, hoy, ¿no?, de dar más y más funciones al gobierno federal, es decir, se centraliza el tema de salud, es un modelo que había fracasado, esta especie de centralización es desorganizada, es desarticulada, porque ni siquiera podemos entender bien quién hace quién, porque en la ley ya no se dice, sino que lo dicen con los planes y proyectos que tienen en la mañanera, en la noticia, en el periódico, pero no entramos al respecto un documento de política pública que nos permita ver el mapa completo de salud. Este es un punto central que vamos a estar discutiendo puntualmente al hablar del INSABI y del IMSS Bienestar. Entonces, esta cada vez más, digamos, desordenada distribución de competencias, no solo en sí misma es un problema, sino se suma a un sistema que cada vez se fragmenta más. La fragmentación por sí misma era un reto, pues ahora, si se aumenta la fragmentación y se desordenan más la distribución de competencias, pues el reto para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud en un sistema como el que, pues ya no solamente es importante conocer la condición laboral de las personas, quienes forman parte del INSABI y quienes del IMSS Bienestar, que son aquellos creados para las personas que tienen seguridad social. Y esto se va a ir desarticulando como en cascada hacia los estados. Entonces, no solamente son las instituciones, sino que ahora va a haber más diferentes los estados y es de lo que vamos a estar platicando. No podemos dejar de decir que si a lo anterior, cabe mencionar, le sumamos que lo primero que se modificó, como sabemos en este sexenio, fue el mecanismo de compra y distribución de medicamentos, es decir, la acción completa, y que a comienzos de la pandemia se crea el INSABI con un marco normativo que dejó mucho que desear y se deroga el Seguro Popular. Asimismo, se fueron derogando otras cosas como lo seguro médico siglo XXI creado para menor. Entonces, más los momentos de crisis por hospitales, ¿no?, en el tema de COVID, podemos percatarnos que este nuevo intento de introducir el IMSS Bienestar a mitad del sexenio realmente va a solucionar y difícilmente va a lograr lo que el presidente prometió en campaña, la cobertura universal y gratuita para toda la población y sobre todo para la población más vulnerable, entre ellos obviamente la seguridad social. Y si vamos viendo los resultados de las cosas, como pasó con la modificación de compra, que al final no se ha resuelto, hay desabasto, no lo podemos ver ni leer en ningún documento de política pública, pues son temas que nos preocupan mucho al tratarse precisamente de la salud de los mexicanos. Con eso empezaría sí. Y creo que... Sí, no, muchísimas gracias. Yo creo que has hecho un buen panorama general de problemas y creo que podremos ir profundizando. Cuando inició el sexenio, el presidente tenía una frase muy llamativa que decía, bueno, el seguro popular ni es seguro ni es popular.
Y por supuesto, bajo esta idea, la reforma que establece el INSABI desmantela el Seguro Popular, crea al INSABI y en ese sentido tenemos ya un primer entramado normativo. Después, si la memoria no me falla, hubo reformas sucesivas, entre otras, por ejemplo, el establecer expresamente que los medicamentos son gratuitos, ¿no? Tienen que ser gratuitos. Y por supuesto, esto ya está en ley. Uno diría que bueno que está en la ley. Otra cosa es ver si efectivamente en la realidad no solamente son gratuitos, sino si hay disponibilidad y eso es un tema. La otra cuestión es que a estas alturas tenemos un cambio en el cual pareciera ser desplazado el INSABI, se reposiciona la función del Seguro Social y la carga administrativa viene con Seguro Social y bueno, se comienzan a avanzar en los convenios con las entidades federativas para que las entidades federativas dejen de tener una intervención más directa y se vaya centralizando los servicios directos de salud en la federación. Bueno, entonces tenemos como grandes hechos y por supuesto yo creo que es el momento de ver y ponía Sofía una cuestión central. La primera, a veces desde el derecho damos por supuesto que hay una política pública, como si la política pública significara cualquier acción de gobierno y a eso le llamamos la política pública. Pero me parece, y creo que es una de las cuestiones importantes, es dar un paso atrás, es decir, y un poco a partir de lo que tú mencionaste, es, ¿realmente hay una política pública? ¿Por qué diríamos que sí o que no hay una política pública? Sofía pareciera decir, no, no hay una política pública. Pero me gustaría, aprovechando la intervención de Fernanda, regresar a este punto. Y después, por supuesto, ¿qué es lo que sucede cuando no hay una política pública clara con la acción del gobierno y con la función de las organizaciones de salud que se supone deberían ser los instrumentos para hacer realidad los ofrecimientos de gobierno, ¿no? En fin, simplemente pongo esto como ciertas provocaciones para la intervención de Fernando. Muchísimas gracias, prof. Espero que me escuchen. Buenas tardes y todas y todos. Por favor, en el momento en el que no me oigan o algo me avisan, porque tengo una conexión de internet bastante inestable. Pero bueno, creo que la provocación del profesor realmente es algo que nos tiene que dejar pensando, porque un poco para responder su pregunta, prof, a mí me gustaría cuestionarles entonces cuáles son los elementos de una política pública o qué determina la existencia de una política pública en salud, ¿no? Porque el hecho de que tengamos un proyecto que se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación con un programa sectorial de salud no implica que exista detrás una política pública que cumpla con todos los elementos de una política pública, ¿no? A ver, si nos vamos normativamente, la ley de planeación indica, como ustedes lo saben, que del Plan Nacional de Desarrollo tienen que derivarse los programas sectoriales de salud. Un programa sectorial de salud, sí tenemos. ¿Fue emitido en tiempo? No fue emitido en tiempo. En ese programa sectorial de salud se establece, por ejemplo, la transmisión de los servicios de salud para la población abierta al IMSS Bienestar. No. ¿Se establece la creación del INSABI? Sí. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores miden, por ejemplo, avances en la salud poblacionaria. Pues puede ser, algunos, pero no directamente, o no tenemos indicadores que directamente permitan medir, por ejemplo, el desarrollo de las instituciones en salud. Entonces, prof, me gustaría empezar con esta ahora contraprovocación, tratando de definir, ¿tenemos una política pública en salud? Pues de jure sí la tenemos, que cumple con las estipulaciones de la ley de la ley de planeación. Yo diría más o menos, pero bueno, ahí está. Programas sectoriales, programas de acción específico, en salud, emitidos casi año y medio tarde. Entonces, ahí más bien tenemos que preguntarnos muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo estamos además, o cómo por lo menos el sector salud fue capaz de decir cómo gastó, si ni siquiera teníamos programas de acción específicos publicados durante casi año y medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejercieron los recursos? ¿Cuál es la supervisión que la Secretaría de Hacienda le está haciendo a las matrices de indicadores por resultados?
¿Hablar de resultados en materia de salud sigue siendo algo oportuno o tenemos que hablar entonces de impacto? Y tenemos que empezar a pensar en cambiar el factor presupuesto o el indicador presupuestario a indicadores de impacto en salud. Entonces creo que la discusión, prof, tiene que ir también más allá. Tenemos que irnos ahora a pensar cómo se está ejerciendo el gasto en salud, si se está ejerciendo de manera adecuada, cómo estamos cubriendo a la gente, cómo está verdaderamente mejorando la salud de las personas. Y evidentemente es importante tener un documento rector, porque si no se tiene un documento rector, ¿cómo podemos decir, y ahora sí, perdónenme que me vea muy técnica, que identificamos adecuadamente el problema, que identificamos adecuadamente los objetivos, que los objetivos se desarrollan o están redactados de tal manera que permiten observar un cambio cual y cuantitativo en la calidad de vida de las personas? Entonces, primero, un poco decir esto, ¿no? Política pública, regreso a mi idea principal. De jure tenemos, de facto yo lo dudaría. Indicadores de jure, pues están, se cumplió con la presencia, pero de facto miden o generan un cambio en la calidad de vida de las personas, pues no. Y creo que a nosotras y a nosotros, no nada más como abogadas, abogados, administrativistas o personas interesadas en el tema, nos toca revisar lo que efectivamente hacen, ¿no? A ver, ahora se está garantizando el derecho a la información de las personas. Ay, yo ahí sí también cuestionaría mucho el tema. Porque, por ejemplo, o sea, lo que decía Sofía al principio y con lo que iniciamos esta intervención de nosotras dos, era, o sea, Sofía mencionaba que la población hoy, por ejemplo, ya no se siente identificada, ya no siente que está asegurada por nadie. 9 millones, si no me falla la memoria, y me puede fallar, según los datos de Coneval. Hoy, en comparación con 2018, dicen o reportan no tener aseguramiento en salud. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el origen de eso, no? Estamos tal vez comunicando mal, además, las transiciones del sistema. O no le estamos diciendo a las personas, a ver, o sea, ¿por qué es tan difícil atenderse en México? ¿Ustedes se han cuestionado? O sea, yo por lo menos sí soy usuaria del sistema público de salud y es muy complicado tratar de ver, a ver, o sea, yo tengo un problema de salud, ¿a dónde voy, no? O sea, primero es una pregunta que todas y todos nos hemos hecho. Al hospital que me queda más cercano, híjole, pues hasta subsecretarios de Estado se han muerto por llegar al hospital que no era o donde no tenía su derecho a audiencia o afiliación. Entonces, lo que decía Sofía al principio creo que se me hace súper relevante también en función de los cambios que hemos visto a raíz del INSABI. O sea, recordemos cuáles fueron los cambios más importantes a partir de las reformas a la Ley General de Salud en noviembre y diciembre de 2018. Veamos que el esquema de aseguramiento que era el Seguro Popular creado en 2003, se desmanteló para crear un sistema de prestación directa de servicios llamado el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. A ver, ¿cuáles fueron algunos de estos cambios? Por ejemplo, en la estructura de operación, para nosotros que nos gusta el derecho administrativo, fíjense que el Seguro Popular funcionaba justo como un esquema como esto, un esquema de financiamiento y un esquema de aseguramiento. A las unidades que se certificaran adecuadamente podían venir o a inscribirse al Seguro Popular para que les ministrara recursos con base en las atenciones prestadas. ¿Cómo se hacía la administración? A través de unos OPDs o organismos públicos descentralizados que estaban en cada una de las entidades federativas, que se llamaban regímenes estatales de protección social en salud. Entonces, el Seguro Popular lo que hacía era administrar con base en un padrón de beneficiarios y con base en las atenciones que reportaban estas unidades que se encontraban acreditadas a cada uno de los regímenes estatales de protección social en salud, el financiamiento adecuado. ¿Esto qué nos permitía tener? Pues primero, un padrón de personas beneficiarias que nosotros teníamos identificado por región y que era pues mucho más fácil y factible poder conocer o centralizar las acciones en materia sanitaria. Nos permite también tener una cierta calidad en la prestación de servicios de salud, porque las unidades que recibían financiamiento eran o necesitaban cumplir con ciertos estándares de acreditación. Y además, ¿qué nos permitía tener el Seguro Popular? Pues para todas aquellas enfermedades que generan un gasto catastrófico en unas personas,
pues nos permitía tener financiamiento no solamente para los medicamentos, sino también para las intervenciones de lo que nosotros conocemos como el tercer nivel de atención. ¿Y cómo se generaba o se financiaban estas actividades? A través de un fideicomiso público llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuyas enfermedades eran definidas además a través del Consejo de Salubridad General de la República y de unas mesas intersectoriales que definían las enfermedades que ocasionaban gastos catastróficos. ¿Cómo se definían las enfermedades del primer y segundo nivel de atención? Pues a través de lo que nosotros conocíamos como el Catálogo Universal de Servicios de Salud o el catálogo CAUSES, que una de las de los anexos que tenía eran justamente estas enfermedades que ocasionaban gastos catastróficos. ¿Qué nos permitía esto? Pues tener una atención, si bien no universal, y eso hay que reconocerlo, no universal de todos los padecimientos, nos permitía además tener un sistema de priorización explícito. ¿Y qué nos referimos con sistema de priorización explícito? Pues tener en un catálogo las intervenciones que efectivamente va a poder cubrir el gobierno. Y además, no nada más era explícito, sino que también era progresivo. Es decir, el mandato era que con el pasar de los años se iba a ir ampliando esta base de cobertura. Ya nada más para finalizar, ya les conté un poco cuál fue la modificación de un esquema de financiamiento y aseguramiento a un esquema de prestación de servicios, donde hoy cada entidad federativa decide o determina qué niveles de atención además cederle al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Esto representa, en la práctica muchos problemas porque genera una hiperfragmentación del sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque a la población sin seguridad social es muy importante definir que depende ahora sí que de la entidad federativa quién va a prestarle los servicios de salud. También mencionar que el manual de operación del INSABI fue publicado tarde, una vez que ya existía el INSABI. Parece que no es sorpresa que los manuales de operación y las reglas y las políticas públicas y los programas se emitan o se publiquen después de que ya están echados a andar los proyectos. El esquema de financiamiento, comentarles que desaparece el Fondo de Protección contra gastos catastróficos y se crea el Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, que sigue funcionando como un fideicomiso público, que sigue sujeto a un comité técnico, que sigue sujeto a reglas de operación, pero a la gente eso no se le dice, ¿no? A la gente se le dice, es que te vamos a cubrir todas las enfermedades todo el tiempo, cuando en realidad sí existe una priorización, sigue existiendo un comité que define gastos que ocasionan gastos catastróficos y ahora peor, porque nada más decirles que el objeto del fideicomiso se modificó en la Ley General de Salud. Antes el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tenía el objeto único de fortalecer la infraestructura, los servicios de salud y los insumos para enfermedades de tercer nivel o que ocasionan gastos catastróficos, y ahora pues nos cambiaron la Ley General de Salud, ¿verdad? Nos cambian la Ley General de Salud para incluirle y gastos imprevistos en la demanda. Lo que ustedes piensen que sea gastos imprevistos en la demanda. También mencionarles, justo lo que decía Sofía al principio, esto implica una centralización y un desconocimiento de los esfuerzos de descentralización de los servicios de salud a nivel estatal. Pero bueno, hasta aquí me quedo. Muchas gracias, prof, y gracias Sofía por estos minutos. Quiero tomar parte de lo que dices. A ver, si tenemos un orden de la charla, por una parte nos preguntamos si hay o no política pública en materia de salud. En fin, se da en las condiciones en que ustedes han dicho ya. La otra cuestión tiene que ver con las organizaciones públicas, el INSABI, el Seguro Social. Y al final, pues colocaste un elemento que es igualmente importante y que tiene que ver con los recursos económicos. Esto es, se puede hacer hasta aquello para lo cual alcanzan los recursos económicos y por supuesto siempre los recursos económicos son limitados. ¿Cómo es que se financia un sistema de salud? Y bueno, pues en este caso nos enfrentamos ante el presupuesto público y las limitaciones que tiene. Y en el caso particular,
hay cierto tipo de gastos que se llaman catastróficos por algo, ¿no? Y entonces simplemente como para ilustrar y no dar por supuesto que todos entendemos qué significa esto de los gastos catastróficos, y la primera pregunta es, ¿desaparece el fondo sobre gastos catastróficos que estaba ligado al Seguro Popular? Pero dices, se sigue manteniendo este fondo. Ya no se llama como tal, ahora se llama de una manera distinta y uno pensaría como no conocedor o un experto, bueno, ¿de qué nos preocupamos? Si sigue manteniéndose el mismo fondo, ¿no? Entonces parecería ser que simplemente se le cambió de nombre, pero es posible que haya habido algo más que el simple cambio de nombre. Ese mismo monto se mantiene, ese mismo monto ha disminuido, ese mismo monto ha aumentado, cuáles son las cuestiones de respuesta. Bueno, por supuesto, se nos ha atravesado la pandemia y uno pensaría, ¿y de dónde salen los recursos para pagar las vacunas? Que me imagino que a lo mejor es uno de estos imprevistos, ¿no? En fin, pero tiene que ver no solamente con la buena previsión de los recursos y fondos públicos, sino también de la buena administración de los recursos en un escenario de escasez, ¿no? Entonces, me gustaría que en este siguiente segmento, y ahí ustedes dicen quién quiere intervenir, ¿qué es lo que pasa con el financiamiento del sistema de salud? Y en esta cuestión que me parece muy sensible, que es el fondo destinado a este tipo de, de requerimientos que podemos mencionar como catastróficos. En principio, ¿por qué se llaman catastróficos? ¿Yo, Sofía? Sí. Sí. Sofía, adelante. Bueno, creo que Sofía dijo que yo. O sea, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahí les va. Es que vi como ya desapareció ahí un poquitín. Sí, como que Entonces me quedé con la desapareció. duda de si había escuchado Tuve un problema de el internet y me cambié de lugar. Ya estoy de Ah, muy vuelta. bien, pero sí, la vemos muy bien. Muchas gracias. Bueno, adelante. Ok, ahí les va. Y muchísimas gracias por la pregunta, prof. La verdad es que yo ya, o sea, ya ni me doy cuenta, yo ya hablo como si todo el mundo conociera o supiera que es un gasto catastrófico. Y un gasto catastrófico son aquellos gastos en salud que generan una necesidad tal a las familias que les hace literalmente decidir o tomar decisiones de vida entre, por ejemplo, ir a la escuela o pagar el medicamento, ¿no? Comprar tal cuestión de... Está entonces en el impacto que puede tener para la persona o para la familia. Es decir, o para la familia. Exacto. Como no quisiera... tipo de enfermedades así que dijeras, a ver, esto es, no sé, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo. Por supuesto, cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de testículo, pues ustedes piensen en los demás cánceres de cáncer de hueso, leucemia linfoblástica aguda. Esas son enfermedades que ocasionan gastos catastróficos y que además estaban definidas, o están definidas a través de un comité. Hay un comité en el Consejo de Salubridad General que se reúne realmente con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, del sistema de salud, de la academia médica, y deciden cuáles son las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Y bueno, no es algo que nada más decida un comité en México, ¿no? También se decide a nivel global porque se sabe que el costo del tratamiento y de los insumos pues son bastante elevados para las familias. Eso es un gasto que ocasiona, esas son las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. El Seguro Popular las tenía definidas. Ahí sí, Sofía, tal vez me ayuda porque mi memoria me falla, pero eran aproximadamente 66, si no mal recuerdo, enfermedades que estaban definidas, que evidentemente fueron desde 2003 hasta 2018, prof, aumentando, ¿no? Porque justamente la promesa del Seguro Popular era ser progresivo, porque evidentemente tenemos esta limitación de necesidades en salud infinitas y recursos finitos. Nada más para ver. Uno de los temas que ha salido mucho en prensa es el caso de los niños que no tienen acceso a medicamentos. Digamos, eso debió haberles solucionado este fondo de gastos catastróficos. Ahí debió estar o no. En fin, es simplemente para ubicar. Va, Sofía. Perdón, con respecto a ese tema, lo que es importante es ver en dónde están afiliados esos niños, por decirlo así, porque si están al IMSS o al ISSSTE,
es otro tema de financiamiento distinto. El Fondo de Gastos Catastróficos, originalmente, cuando se hizo para el Seguro Popular, era precisamente para las personas que no tenían seguridad social, ¿no? Entonces era una forma de irlos pues metiendo al Seguro Popular, que fue lo que se cambió por el INSABI, y un avance progresivo de la cobertura de las enfermedades de tercer nivel, que como dijo Fernanda, todos estos cánceres, pero puede ser cardiopatías, una diálisis renal es tercer nivel, ¿no? O sea, hay muchos temas, y entonces estos niños de los que hablábamos, pues sí, a algunos de ellos seguramente sí correspondía al INSABI darles esta cobertura y estos medicamentos, pero otros podían ser de otras instituciones, y esto se debía al desabasto más que a la definición per se de enfermedades catastróficas. Perdón. Pero el tema de los niños, prof, es, como dice Sofía, es aún más complicado, porque la primera pregunta que tenemos que hacernos, como bien indicó, es, a ver, ¿a qué sistemas son derechohabientes o afiliados o cualquier cosa? Si son derechohabientes es porque sus padres están ligados a un templo formal, entonces tienen un sistema de aseguramiento formal, y si son afiliados, pues entonces uno pensaría que es al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ¿no? Porque es población abierta o descubierta. Pero también la segunda pregunta que tendríamos que hacernos en ese momento, si nos retrotraemos unos cuantos años para atrás, es, sí, pero ¿qué edad tienen esos niños, no? Porque hace algunos años existía un seguro, como bien lo dijo Sofía al inicio, que era el Seguro Médico Siglo XXI, que, por ejemplo, cubría ciertos padecimientos para niños recién nacidos y, si no me falla la memoria, hasta 5 años de edad. Entonces, también había que preguntarse, bueno, ¿en dónde, no? Entonces, ¿dónde están y cuál es la enfermedad? Entonces, uno tendría que ir a buscar si estaban en el Seguro Médico Siglo XXI o si se atendían a través de del Seguro Popular. Y si era a través del Seguro Popular, pues uno tenía también que hacerse otra pregunta, prof. Y aquí es donde el Seguro Popular no parecía tan padre, ¿no? Porque si tenías 18 años, 6 días y tenías un linfoma, no sé qué, probablemente a los 18 años ya no te cubría, porque el cauce que definía la enfermedad del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos decía que hasta los 18 años. Entonces, muchas personas y muchos directores de hospitales, de oncología, entre otros, estuvieron sí metidos en los tiempos del Seguro Popular en problemas para definir qué hacen con esas personas. Hoy tenemos peores y hoy tenemos otros. Ya. Ahora, a ver, y qué bueno que haces la aclaración, porque parecería ser que entonces tenemos como segmentos del sistema de salud que están más o menos definidos, es decir, el Seguro Social, el ISSSTE tiene que ver con derechohabientes, el Instituto Nacional, el INSABI, tiene que ver con no asegurados o no sujetos a seguridad social, sino población abierta, en fin. Entonces, tenemos estos segmentos. Ahora, lo que se ha dicho es que ahora es el Seguro Social, el IMSS Bienestar, y ahí viene el tema para meter esta otra parte, el que va a tener una función muy, muy importante para garantizar nuestro camino a Dinamarca, ¿no? Cambiamos de autobús. Uno de fuera parece, a ver, ya el INSABI llegó hasta acá, ahora todos súbanse al Seguro Popular porque este es el que sí nos va a llevar a Dinamarca. Entonces, ¿cómo está esa parte? Porque no se ha modificado la ley, lo hemos visto en las mañaneras, en fin, el director del Seguro Social ha declarado esto y pareciera ser que ahora sí vamos en el autobús adecuado, ¿no? ¿Cómo está operando esto? Pero yo creo que toca usted un punto muy importante, y no para contradecirlo, sino para dar cuenta de la complejidad. Por un lado, es verdad que tenemos un sistema fragmentado, como dice usted, que depende de la condición laboral de la persona, si va a estar en el IMSS, si va a estar cubierto por el ISSSTE, si estaba en lo que era el Seguro Popular o en la creación del INSABI o en las Fuerzas Armadas, en fin, o en los servicios estatales. Esto es bien complejo y no solamente es una complejidad de diseño, sino también las personas cambian su situación laboral. Hoy alguien que trabaja en el gobierno se atiende en el ISSSTE y esa persona pues igual en 2 años trabaja en una empresa y entonces ahora se atiende en el IMSS. Esto tiene repercusiones por la forma en que está desarticulado
nuestro sistema fragmentado. ¿Y qué quiere decir, prof? Que si a usted lo trataban con medicamento X para su padecimiento en el ISSSTE, 2 años después, con el mismo padecimiento crónico, lo pueden estar tratando con medicamento Y. Y eso en ocasiones, no siempre, pues también tiene efectos o efectos secundarios o puede ser pues delicada esa transición. Esto pasa todo el tiempo porque somos una sociedad que constantemente se está moviendo. En esta, digamos, panorama, ¿no? Se crea, vimos lo del Seguro Popular que comentó Fernanda con mucha claridad, y después no es una sustitución, no se cambió el nombre, lo quiero reiterar por lo que se estaba diciendo, es un nuevo diseño completamente, en donde el INSABI dice, se centralizan funciones y yo me voy a encargar de las personas sin seguridad social en los estados. Ahora, esto es bien complicado porque además, como fue voluntariamente, los estados decidieron, por decirlo así, que se unían al INSABI, pero no necesariamente de forma completa. Entonces, algunos decían, sí para primer nivel de atención, es decir, la primer acercamiento que tienes con el médico. Otros estados decían para primer y segundo y otros para los 3 niveles o ninguno. Entonces, no estaba mapeado el INSABI necesariamente como estuvo el Seguro Popular en todo el país. En esta coyuntura donde se ven un montón de fracasos por pues los incumplimientos en salud y algunos temas que ya fuimos mencionando, en esta coyuntura es que se dice entra el IMSS Bienestar. Ahora, el IMSS Bienestar, y creo que esto es bien importante, pues insistir, el IMSS Bienestar no es el IMSS ordinario que conocemos. El IMSS ordinario tiene este tema, digamos, de contribuciones tripartitas, ¿no? Que no tiene nada que ver con el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar fue creado en 1979, creo que era, cuando era justamente que se llamaba lo de IMSS Coplamar. Ese sí fue cambiando de nombres, ¿no? Y aquí sí lo que es muy importante es ver de qué trata, entender originalmente de qué trataba ese IMSS Coplamar, que fue cambiando de nombres hasta acabar en IMSS Bienestar, para poder entender la magnitud de la tarea que tiene el IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Algunas cuestiones. El personal de salud del IMSS Bienestar, de todo el sistema, de todas las instituciones que se han mencionado, es la menor parte en tamaño que existe. Es la menor parte, o sea, es un aparato administrativo y operacional, o hasta este momento, realmente chico. Nada que ver con el IMSS ordinario, que es el que conocemos. Este IMSS Bienestar, en atención, va a sustituir al INSABI. Parecería que el INSABI se va a quedar para el tema de la compra, ¿no? Todavía como una institución encargada de algunas cosas y de alguna organización, y no menor, no solo de la compra, sino también, por ejemplo, pues parecería que en relación a los institutos nacionales de salud que están en Ciudad de México y que los conocemos como la joya de la corona, pero también en algunos estados, porque no todos los estados han firmado el convenio, o no todos los estados, los 15 estados de los que hablan, no están en el convenio de IMSS Bienestar. Por otro lado, hay que saber que el IMSS Bienestar ha tenido presencia solamente en 1,325 municipios rurales, un 54% del total distribuidos en 19 estados. O sea, no es que el IMSS Bienestar tiene conocimiento de todo el país, no. Y es a nivel rural, nunca ha actuado a un nivel estatal, porque fue creado para zonas rurales, ofertando, muy importante, servicios de primer nivel, o sea, tu primer acercamiento, y un segundo nivel muy limitado. ¿Y qué quiere decir un segundo nivel muy limitado? Un segundo nivel son cuando de primer nivel te tienes que pasar al segundo nivel por una cuestión que algo se complicó y vas a una cirugía. Una cesárea, pues ya es segundo nivel de atención, ¿no? Pero realmente el IMSS Bienestar tenía un segundo nivel muy limitado y en muchos de los lugares no podías ni hacer una cirugía. Entonces, esto siempre se reforzaba con los servicios estatales de salud. No es explícito en ningún momento el IMSS Bienestar la cobertura del tercer nivel, porque era hecho para este primer ataque, digamos, de atención
en las zonas rurales. Entonces, ¿dónde queda este tercer nivel que habla Fernanda de enfermedades catastróficas que presionan a las familias y que requieren atención de alta complejidad? Y si el IMSS Bienestar supuestamente va a lograr el tema del tercer nivel, ¿cómo lo va a hacer si no tiene experiencia ni en hacer salud a nivel estatal, pero tampoco en tercer nivel? Ahora bien, otro tema que nos debe preocupar es los indicadores que ha tenido en las zonas rurales para lo que fue creado el propio IMSS Bienestar. En temas de consulta, equipamiento, infraestructura, ha ido a la baja. O sea, hay datos duros que demuestran cuántas consultas tenía en 2017, que fue su momento histórico, digamos, cuántas consultas tuvo en 2020 a pesar de ser un año con pandemia. Entonces, esos son temas que también son realmente importantes. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la salud? Es decir, tú eras un trabajador de la salud que estabas en los servicios estatales o estabas en el INSABI. Ahora, ¿cómo te pasan al IMSS Bienestar? ¿Cómo te van a transferir en términos legales de tus derechos laborales? ¿Vas a tener las mismas prestaciones? ¿Se respeta tu antigüedad? En el IMSS Bienestar van a sumar la antigüedad que tenías en los servicios estatales. ¿Dónde va a quedar la cobertura de salud del propio trabajador de salud? El aumento en el presupuesto del que se presumió del IMSS Bienestar justo este año para decir es que ahora va a funcionar, ¿no? En Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo, ¿es suficiente para lo que se quiere hacer? O sea, se va a poder contratar a toda esa gente que se requiere. El tema de la infraestructura, ¿cómo lo van a lograr? Ojo, no podemos confundir. El IMSS ordinario por ley no puede estar haciendo las tareas del IMSS Bienestar. Entonces, sin el presupuesto y sin el personal suficiente, suena complicado. Bien complicado. No, bien complicado. A ver, le agrego un poco de complicación. Una de las preguntas que está, por ejemplo, de Irene Núñez, que tiene que ver con la centralización o descentralización, y tiene que ver con esto, a ver, los estados que están firmando con el INSABI, parto de que el convenio tiene que ver con con que los servicios de salud de los estados van a tener una relación directa con la gestión de los servicios públicos, de los servicios de salud federal, ¿va? Pero ahí viene la diversidad de situaciones. Y por lo que uno lee en la prensa, no tiene la misma actitud un gobierno estatal de Morena a un gobierno estatal del PRI o a un gobierno estatal del PAN, porque también hay una situación de heterogeneidad de los servicios. No sé, Guanajuato el gobierno estatal de Guanajuato está muy orgulloso de sus servicios de salud y parece ser que no tienen males servicios de salud estatal, públicos. Bueno, probablemente Guanajuato sea mucho más renuente a incorporar sus servicios de salud, pero no sé, igual y Chiapas estaría feliz, ¿no? O Oaxaca o Guerrero. Entonces, y se agrega otra complejidad porque si, dependiendo de cuál sea el alcance de los convenios, podríamos tener problemas similares. ¿Cuál es la situación de un médico, de un servicio público de salud, de un estado que ante esta situación? Entonces, es un problema de federalismo bien complejo, ¿no? Bueno, quien quiera abordar este tema. Así es que ustedes adelanten. No sé, Fernanda, sí. Perdón, nada más rapidísimo, me atrevería a decir que tenemos muchas más dudas que respuestas, porque, por ejemplo, está el acuerdo mediante el cual Nayarit le va a pasar como los hospitales al IMSS Bienestar. Pero nos surgen un montón de preguntas jurídicas, porque la responsabilidad, por ejemplo, sigue siendo del gobernador, de acuerdo a la Constitución del Estado, ¿no? Y las leyes en la materia. Y al respecto no se ha solucionado este tema, ¿no? O sea, hay un acuerdo ahí que dice, sí, te lo paso y eso es lo que existe. Y, por ejemplo, presupuesto, ¿no? ¿Qué sucede con el presupuesto que los estados dirigían a sus sistemas estatales de salud?
va a dejar de tener la obligación de dar presupuesto. Parecería que, por ejemplo, en el caso de Nayarit, en principio parecería que ya no va a ser presupuesto de los estados, el INSABI ya no va a repartir ese presupuesto a nivel estatal y que todo se va al bienestar, pero tampoco me atrevería a jurar esto. ¿Por qué? Porque en los acuerdos que existen, o sea, el que de Nayarit que anda por ahí, por ejemplo, circulando, es bien difícil darnos cuenta de todas estas, poder resolver todas estas cuestiones. Y peor aún, o sea, si hay un problema de, como decía Fernanda, de temas de acceso a la información, o sea, no los conseguimos, no están en los portales, se habla de un programa IMSS Bienestar, o no sé cómo se llama el plan que anuncian en las mañaneras, y no se encuentra, o sea, es un programa que no se encuentra en los portales, entonces pues hablan de un programa y de un plan que nadie sabe cuál es, porque no está. Y esto tiene riesgos, porque también ciertamente no sabemos si están trabajando con indicadores, y de decir que sí, ¿con cuáles? ¿No? ¿Con qué indicadores del estado de Nayarit? ¿Qué indicadores en salud? Y entonces esto es algo muy, muy preocupante. Fernanda. Pues sí, es que también, o sea, estamos en un desorden verdaderamente, porque ahí, pero bien mencionaban y veía en el chat ahorita, que como decía Sofía, depende del nivel de atención. Primero, hay como varias capas que tenemos que entender. La primera es que cada entidad federativa es distinta y decide cada entidad federativa tener un acuerdo o un arreglo distinto. Entonces, depende primero, segunda capa, de cuál fue el arreglo que decidió la entidad federativa tener con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar para determinar si le cedió, digámoslo así, al INSABI la operación del primero o el segundo o el tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, depende de cada entidad federativa. Veía en los comentarios que decían que Guanajuato, que decían que Querétaro, si es que depende de la entidad federativa, ¿no? ¿Qué servicio le cedió al INSABI? Y ahora le metemos una tercera capa de complejidad, ¿no? ¿Qué entidad federativa decide qué cederle al IMSS Bienestar? Entonces aquí empiezan las preguntas administrativas, como bien decía Sofía. Primero, ¿dónde está el acuerdo, ¿no?, de transferencia de recursos, de personal, de infraestructura que se realizó entre qué entidad federativa y el INSABI? Esos los tenemos, pero también hay un desorden, déjenme decirles. O sea, ni el IMSS tiene completa la propiedad regularizada de todas sus unidades médicas, familiares y hospitales, y mucho menos los servicios estatales de salud. Entonces, tenemos varias capas ahora, sí, como que adicionales de complejidad, ¿no? Decimos de transferir la infraestructura, sí, pero primero asegúrate que la infraestructura sí sea de quien dice que es, ¿no? Y que sí está a nombre de los servicios estatales de salud, o que sí está, o que existe un verdadero acuerdo con los sindicatos, ¿no?, de salud de las entidades federativas. O sea, también ese es un problema que no estamos dimensionando en su verdadera magnitud, profe. Entonces, pues si ustedes me preguntan cuál es el modelo y si hoy existe un único modelo que podamos decir que todas las entidades federativas siguen, yo les puedo decir que no. Ahora sí que depende de la entidad, depende del nivel de atención, y por eso yo hablaba al inicio, tal vez no se entendió muy bien, del derecho a la información que estamos dando a la población. No le estamos diciendo a la población dónde puede atenderse, ni explícitamente a qué tiene derecho. Y eso en la capa, ahora sí, poblacional, como bien dice Sofía. Si nosotros nos metemos a buscarle y a rascarle, pues encontramos unos acuerdos que además se publicaron tarde en el Diario Oficial de la Federación. Y pues si aquí hay alguien del IMSS, soy yo quien los pide todos los días, quien les molesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. No tenemos ni los anexos, hablando del IMSS Bienestar, de qué infraestructura se le va a pasar al IMSS Bienestar. No tenemos anexos, además, que nos indiquen quién va a ser la población o cuál es el esquema de adopción de la población de los servicios estatales de salud. Y por población me refiero a la población de profesionales de salud al IMSS Bienestar. Nos mandan el acuerdo, sí, pero sin los anexos. O sea, a mí me hace cuestionarme, ¿existen esos anexos? Entonces, pues no sé, ¿no? Mejor dejémonos de especulaciones y ya contéstenos con la verdad. Y es que se plantean ya en la cuestión casuística problemas como los siguientes, y simplemente les comparto en voz alta mis preguntas.
Supongamos que hay un caso de mala práctica médica, y no sé, en un hospital que aparentemente es del Estado, pero que tenemos dudas de qué pasó con el convenio, porque si es así, pareciera ser que entonces ya el gobierno federal es el responsable de ese hospital. Bueno, si hay una mala práctica médica, hay daños y es posible que quien sufre el daño demande. Bueno, ¿a quién demanda? ¿Al gobierno federal? ¿Al gobierno del estado? ¿Quién paga? ¿El presupuesto federal? ¿El presupuesto del estado? Bueno, si hay un caso de negativa de servicio médico, ¿a quién demanda? ¿Quién es la autoridad responsable? La autoridad responsable es el gobierno del estado, es el gobierno federal. Porque viene una serie de incertidumbres debido, entre otras cosas, a que no hay información que nos dé una idea mucho más precisa de quién es el responsable de todo esto, ¿no? Para bien o para mal, para darles porras y reconocer que efectivamente ya estamos en las puertas, así en la entradita de Dinamarca, o bien nos vamos en dirección contraria, ¿no? En fin, por ejemplo. ¿No? Yo creo que ese es un tema muy importante porque se vio durante la pandemia. Sumámosle a toda esta crisis de nuestro sistema de tanta modificación que estuvimos en pandemia. Y esto ya pasó, prof. Ese problema que está usted diciendo ya pasó. En algunos estados, pues personas, mujeres que, por ejemplo, se estaban tratando con por cáncer de mama en el Seguro Popular y de repente se los cambiaron a INSABI. Entonces llegaban a su hospital, en unas de esas pues estaba tratando pacientes COVID, entonces no podías ir por tu tratamiento, ¿no? Y en otras pues no sabían a dónde asistir. Y cuando ya decían, bueno, yo tengo que asistir ahí, les decían, no hay medicamento. Y entonces ante el desabasto pues buscaban ampararse y justamente pasaba eso, porque era como ellas siempre se habían tratado en tal hospital que pertenecía al Estado, ¿no? Y entonces ahora el Estado les decía, no, pero es que yo no me encargo de ese tema, y entonces tenían que ir a la federación, y toda esa situación fue muy angustiante, y es muy angustiante cuando tu vida está de por medio, o la de un ser querido. Entonces va junto, va el tema de quién es el responsable, y por eso lo dije lo del gobernador, ¿no? O sea, el gobernador de Nayarit dice, esto está muy difícil, se lo paso al IMSS Bienestar, aquí está el acuerdo firmado. Tiene facultades el gobernador para ceder así todos los hospitales de acuerdo a la Constitución, y que no se nos olvide que en un estado del sur, hace no mucho tiempo, un gobernador pues fue privado de su libertad por una cuestión de un problema en vacunas, ¿no? Entonces, si pasa algo, ¿quién es el responsable? El gobernador, el IMSS Bienestar, pero el IMSS Bienestar es como separado del IMSS ordinario. Entonces, del IMSS Bienestar, ¿quién es? El director en turno. O sea, todo eso es muy complicado. Yo siento que esa misma complicación que la tenemos en términos jurídicos existe a los pacientes para su tema de atención. Y eso verdaderamente es lo que es más doloroso en términos de la población, creo yo. Es que no dejo de pensar en las personas usuarias del sistema. O sea, realmente ya dejémonos así del presupuesto, ya dejémonos de los acuerdos y las transferencias. Lo que verdaderamente es doloroso, como decía Sofía, son las personas usuarias del sistema, que se enfrentan a todo menos acceso efectivo. Se enfrentan a un sistema que no responde a las necesidades de salud en tiempo, que no tiene insumos para tratar sus necesidades de salud, y que además se encuentran sujetas a retrocesos, a estrategias de priorización implícita como las listas de espera, que no, a ver, desde mi punto de vista, no hay nada más levoso que una lista de espera y que decirte, sí, si tienes cáncer, sí, te detecté, pero te voy a tratar, te voy a operar en 2 meses, ¿no? Cuando probablemente tu oportunidad de sobrevida ya haya pasado. Eso es la reflexión que yo como que quiero dejar esta pregunta, en que no estamos garantizando el derecho a la protección de la salud de las personas usuarias del sistema. Eso es lo que causa. Y también no estamos reconociendo los derechos, además, del personal de salud, que ese además es otro tema relevante. Y yo añadiría una cosa a la pregunta que hizo usted, prof. Dice, ¿cómo vemos a Dinamarca? Ahorita lo volví a repetir. Yo la verdad es que creo que ni en el horizonte, ¿no? O sea,
de verdad creo que justamente nos estamos alejando de eso. Es muy fácil decir, todos tendrán cobertura universal, pero cuando llegas a atenderte y te dicen, sí, pero regresa en 2 años por tu operación, pues en 2 años ya no vas a regresar porque seguramente falleciste a causa de esa enfermedad. Entonces, yo creo que si no hay un aumento en el presupuesto real y certero como debe haber, y un diseño estructural, normativo y de políticas públicas, no vamos a salir, perdón, pero del hoyo que hemos metido al sistema de salud. Es decir, estábamos mal porque nos faltaba muchísimo. En vacunación, por ejemplo, de niños habíamos bajado muchísimo. Estábamos mal en muchos temas. Por decir si estábamos aquí, yo creo que hemos bajado muchísimo más. Entonces, creo que hoy sí estamos metidos en una situación que a mí, honestamente, me preocupa y me asusta por el impacto que tiene y sobre todo porque no estoy viendo en ninguno de los temas una salida real y certera. Yo no veo, aquí igual alguien del auditorio me dice, no, ya lo cambiaron, que el cambio en el mecanismo de compra y distribución que generó un franco desabasto porque generó y se sigue viendo, se haya modificado para bien y ya lo hayan solucionado. Ya pasaron 3 años de eso y seguimos como en un stand-by. Yo no veo que se haya dicho que el INSABI fracasó, sino que ahora creamos otra institución. O sea, no, en ninguna parte de todo el sistema de salud he visto como que digan, híjole, esto nos salió mal, hay que mejorarlo. Aquí nos equivocamos y vamos a cambiar. O sea, no veo en ese sentido proactividad. Veo que hacen y hacen y hacen sin planeación, sin normatividad adecuada, cosa que advertimos desde Parlamento Abierto cuando se hizo la reforma a la Ley General para el INSABI, dijimos, no hay indicadores en salud. Hablan de certificación de la COFEPRIS, pero no de indicadores en salud. No sabemos con qué están trabajando y a mí, honestamente, sí me preocupa, porque esto, si no se arregla, va a tardar muchos años en arreglarse para llegar a como estábamos. Pero esto, si no se arregla, tiene impactos en la salud de la población, en el bienestar de la población y por ende en el crecimiento de un país. En lo que ustedes leen alguna de las preguntas en el chat y quisieran recogerlas para un último comentario, una de las cuestiones que creo que puede tener también o que uno de los efectos que puede darse es que se está desproviendo, se está quitando a los estados una parte que es importante en las capacidades locales. Y por supuesto, hay una experiencia, buena o mala, pero finalmente hay experiencias en los estados. Mencionamos hace rato Guanajuato, y aquí simplemente reproduzco lo que dice el gobierno, igual y puede no ser cierto, pero al menos se muestran como orgullosos de tener buenos hospitales y buenos servicios. En fin, la realidad puede ser distinta, pero hay capacidades. Hay capacidades, como sea que están, pero hay capacidades. En la medida en que se quitan y se dan al sistema federal, el Estado se desresponsabiliza de eso y simplemente deja de ser un motivo de preocupación. Otra cosa, simplemente es como un comentario al margen, pero tiene que ver con esto. Algo similar está pasando por el Servicio de Seguridad Pública. En la medida en que los estados están dándole su seguridad pública a la Guardia Nacional, se desresponsabilizan de esto y entonces vamos generando un federalismo que va vaciándose de aquellas responsabilidades que son centrales en los gobiernos locales. Salud, seguridad, en fin. Y esto puede estar pasando, puede pasar también en otros aspectos. Entonces vamos afectando las capacidades del gobierno para enfrentar problemas públicos y hacerlo de la mejor manera posible. Y por supuesto, aquí aplicaría un dicho muy popular que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Si se da un problema de gigantismo de los servicios federales o en esta federalización, pues entonces lo que tenemos es otro riesgo, porque ni hacen ni dejan hacer, ¿no? Y esto también es un problema. En fin, ya lo iremos viendo posteriormente. Bueno, nos encaminamos ya al cierre del tiempo. Entonces, si ustedes tienen algún comentario así de despedida, y por supuesto veo que hay una buena cantidad
de comentarios en el chat, adelante, y con eso vamos también cerrando este webinario. Bueno, pues yo de nuevo agradecer la invitación y sin duda hay un montón de comentarios que me encantaría quedarme platicando sobre los mismos y entiendo que el tiempo se acaba. Ahorita con respecto a lo que decía del tema de la federación, yo creo que eso sí nos va a tocar también a nosotros desde la parte jurídica, ¿no? Analizar qué está pasando con nuestro federalismo, sin duda, y para mí es una pena que se desaproveche lo ya avanzado en los estados, es decir, sí hubo un tema con el Seguro Popular pues de ir creciendo estas habilidades también a nivel estatal, por cómo era nuestro sistema antes, y que no se pierda. Pero aquí hay dos preguntas, bueno, dos que alcanzo a ver ahorita. Una dice, ¿qué harían ustedes para mejorar todo lo que mencionan que está mal? Pues la verdad es que llevar a cabo análisis, estudios, y ojo, que también fue un defecto que no hemos dicho, la forma de implementarlo. O sea, primero se hace el estudio, primero se hace la planeación, primero se hace la norma, la política pública, y luego veo si tengo todas las herramientas que se requieren para poder implementarlo. Y eso no se ha hecho, eso es lo que se haría. Y yo creo que tiene que ser por partes. Primero, mejoraría el mecanismo de compra, que es lo que le pega a todo el sistema. Y todo es, no importa qué institución estemos hablando, y a todos y a todas. Eso sería lo primero que mejoraría. Segundo, creo que un tema muy importante en relación a todas estas estructuras es justamente cómo lograr la cobertura mejor para la población sin seguridad social y luego ir tratando, puede ser por enfermedades, ir tratando de lograr cobertura universal, digamos, aunque fuera por temas, ir progresando en eso. Luego preguntan de las vacunas COVID, nada más voy a contestar rapidísimo. No, creo que se hizo muy mal lo que se hizo en relación a la compra y aplicación de las vacunas COVID, entre otras cosas, porque qué necesidad que estuvieran las Fuerzas Armadas, la Marina, etcétera, encargados de la vacunación. Creo que fue algo muy impresionante de ver. Pero bueno, hay muchísimo que decir del sistema de salud. Creo que no podemos llegar a conclusiones porque esto sigue en marcha. Y creo que es lo que pasa, que todos los días tenemos que estar buscando un documento nuevo para ver hacia dónde vamos. La verdad, eso es lo que a mí a veces me desespera un poco más. Oigo la mañanera, busco el artículo del periódico, busco a ver si hay un dato nuevo, en aras de tratar de entender a dónde vamos. Yo veo que es un barco que quizá quiso agarrar rumbo a Dinamarca, pero yo veo un barco sin rumbo en la planeación y en la implementación de las políticas en salud, desafortunadamente por las implicaciones que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Fer. Ay, gracias. Pues yo no puedo más que estar de acuerdo con Sofía en todo lo que ella mencionó. Tal vez a mí me da, y se me hace excelente la pregunta, ¿no? Así de ya criticaron demasiado, a ver qué proponen, ¿no? Se me hace muy buena y a ver, yo diría que sí pensar en el fortalecimiento de las instituciones federales, pero también pensar en el fortalecimiento de las instituciones locales, ¿no? De las secretarías de salud locales, no podemos olvidar, no podemos vivir en esta utopía de que la centralización es lo mejor, porque pues no, ya lo que nos ha enseñado la historia también y una lectura de lo que ha sucedido previamente es que tampoco la centralización funciona. Y si tenemos, como bien decía el profesor, ya capacidades creadas en los estados, y ustedes se sorprenderían, o sea, las capacidades que existen en las entidades federativas verdaderamente son loables e impresionantes. Las entidades federativas tienen ya una gran historia de personal que ha trabajado en las secretarías de salud estatales, que ha logrado quedarse, ¿no? Que tiene una gran memoria histórica de programas que además han sido exitosos a nivel estatal y reconocen y saben y conocen las necesidades de salud de su población. Entonces yo no echaría por la borda todo lo que se ha logrado además, o el avance poco o mucho que se ha logrado en las entidades federativas, y rescataría y fortalecería las instituciones a nivel estatal. Por supuesto, y también lo mencionaron en algunos de los comentarios, fortalecería los programas de salud pública que se han quedado relegados y además con un presupuesto que no es suficiente para enfrentar las necesidades emergentes. Y por supuesto, y creo que es uno de los más, desde mi punto de vista, uno de los más importantes, trataría de promover la comunicación efectiva con la población, ¿no? Tratar de cerrar estas brechas de comunicación entre población e instituciones para que verdaderamente las personas usuarias del sistema puedan saber a dónde ir,
¿A qué tienen derecho? ¿Qué es lo que pueden reclamar? Porque hoy en día lo que hemos visto es que las personas desconocen dónde pueden ir, a dónde tienen que ir, y lo único que estamos generando es la decadencia de las instituciones públicas de salud y el fortalecimiento de las instituciones de salud privadas, ya sean los consultorios adyacentes a farmacias, las clínicas nuevas que se han creado, y todo verdaderamente en detrimento del bolsillo de las y los mexicanos. La salud es un derecho constitucional, y además el Estado debe de apoyarnos y ayudar a garantizarlo. Pues muchas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Fernanda, muchas gracias a quienes nos han acompañado en este webinario. Por supuesto, hay mucho más por explorar, entre otras cosas. Bueno, ¿por qué Dinamarca llegó a ser Dinamarca? Igual y después nos armamos alguna charla de, bueno, hemos hablado de Dinamarca, pero la verdad es que no conocemos Dinamarca, al menos algunos indicados que nos dicen que es de lo mejor que podemos encontrar en el mundo. Y como obra humana puede ser realizable, pero es realizable haciendo las cosas de determinada manera, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias. Y pues muy buenas noches a todos. Yo he aprendido mucho y disfrutado esta charla, y espero que también ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.